La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, la comunión del Espíritu Santo y que la gracia que nos fue dada gratuitamente esté siempre abundando en ustedes, fortaleciéndolos para que nuestra vida cada día se torne más fácil, más alegre y con todos los beneficios que el Señor nos da con su presencia. Antes de comenzar a predicar, quiero agradecer a Adrián, a nuestro hermano Adrián, por el trabajo que él hizo después de algún tiempo, pero cuando él pudo y cuando fue determinado por el Señor, ¿verdad? Pero queremos agradecer por las puertas que él colocó en el frente, la puerta de atrás también del templo, pero la puerta del frente, que ustedes pueden verla, es de pura madera, preciosa, con el símbolo de 2 alas, como de los querubines, en cada hoja. Ya también colocó las ventanas, que por el momento no se abren por cuestión de seguridad hasta que podamos ponerles también sus propios llaves para abrir. Pero fue un trabajo arduo. El día viernes él estuvo trabajando aquí con sus hombres y yo estuve al tanto de lo que estaba haciendo. Así es que poco a poco vamos, ya solo nos falta poner el piso y después, si el Señor lo permite, pues el aire acondicionado ya es un poco más caro, pero gracias a Dios vamos caminando. Así es que todos podemos agradecerle, que el Señor bendiga grandemente el trabajo de Adrián, el trabajo de sus manos, su propio negocio, para que en todo sea prosperado, así como es prosperado en su alma. Dios te bendiga, Adrián. Padre amado, en el nombre de Jesús, que esta mañana tú puedas hablar a nuestros corazones como siempre lo haces, pero de una forma particular en este asunto que trataremos. Hazlo, Señor, de tal manera que sea despertado en nosotros un interés por este asunto y también por las evidencias que debemos manifestar como hijos de Dios. Gracias te damos por oír tu palabra que nos transforma, que nos cura, no solo espiritual, sino también físicamente. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, lo agradecemos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es 5 indicadores del nuevo nacimiento. No los he inventado yo, aparecen específicamente en la primera carta del apóstol Juan. 5 indicadores que él vio de aquellos que han nacido de nuevo. Primero, es necesario recordar que Jesús fue el que introdujo ese término de nuevo nacimiento. Y no fue por acaso, no fue como algo que viene a agregarse a la teología del Nuevo Testamento. No, es porque es el proceso por el cual Él vino a esta tierra a dar una nueva generación. O sea, hombres que experimentarían una nueva vida, no una justicia externa, no personas piadosas, buena gente, preciosas, sino una transformación a través de un depósito celestial divino en nuestros corazones. El apóstol Juan, como ya les menciono, en el capítulo número 3 de del Evangelio de Juan, él menciona el nuevo nacimiento. Y él lo hizo específicamente porque Jesús se lo reveló a Nicodemo. Y ahí dice algo muy importante: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, eso trajo un shock al pensamiento teológico, religioso, escritural
de Nicodemo, siendo él un maestro en Israel, ¿verdad? Porque ellos en ningún momento habían oído un término de nuevo nacimiento. Por eso es que él dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Dice, tengo yo que volver al vientre de mi madre. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Porque él inmediatamente pensó en otro nacimiento físico. No, por eso es que también la idea de la reencarnación transmite el hecho de que una persona puede llegar a ser mejor cada reencarnación que tenga. No, esa es una idea que quiere sustituir la regeneración, sustituir el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es un acto espiritual ejecutado propiamente por Dios a través de su Espíritu Santo y por medio de la resurrección de Cristo. Entonces, aquí el Señor nuevamente le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es físico, humano, no hay problema. O sea, es una realidad, somos humanos. Pero lo que es nacido del Espíritu es espíritu. O sea, en otras palabras, el nuevo nacimiento es también el nacimiento espiritual. Por eso es que él menciona, el Señor Jesús en el verso número 8 del capítulo 3 de Juan, el viento, refiriéndose al Espíritu Santo, sopla de donde quiere, soberano, y oye su sonido. Podemos oír su palabra, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Es otra vez hablando de la libertad que tiene el Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Va a ser dirigido por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque está aquí adentro el Espíritu Santo. Bueno, entonces el nuevo nacimiento es también llamado nacer del Espíritu. No significa que únicamente Juan tenía este conocimiento, de ninguna manera. El apóstol Pedro también explica el nuevo nacimiento a través de otra palabra que es renacer. En algunas versiones aparece renacer o también la regeneración. Para que ustedes lo vean, lo encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo número 1. Dice en el versículo número 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, todo se inicia por la misericordia divina, nos hizo renacer, o sea, nacer de nuevo. Es el mismo término, significa lo mismo. Para una esperanza viva, o sea, los que no han nacido de nuevo no tienen una esperanza viva. Los que hemos nacido de nuevo, sí. Y es lo que vamos a ver, 5 indicadores si hemos nacido de nuevo. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ustedes pueden percibir ahí que nadie podía nacer de nuevo si no era a través de o después de la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, la resurrección del Señor no solamente fue para que su cuerpo no viera corrupción, para cumplir las escrituras, no, fue para anunciar a toda la humanidad el plan eterno de Dios de dar una nueva vida al hombre. Ya no una alma viviente como era el caso de Adán, sino un espíritu vivificante, como en el caso de Cristo Jesús, un espíritu que vino a través de la resurrección. Pero la palabra aquí renacer en el griego es la regeneración. Trajo él una generación nueva. Como dice también en el versículo 23, esto se realizó por oír la palabra de Dios. Dice, siendo renacidos o regenerados, no de simiente corruptible, como la simiente humana. Está hablando de la simiente del hombre, ¿verdad? Que es corruptible porque cuando engendra un hombre, su cuerpo es corruptible. Esto aquí, como es espiritual, es incorruptible. Dice, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, cuando alguien escucha la palabra de Dios, que es Cristo mismo, y la cree, la recibe, la acepta, entonces el Señor entra en su vida y ahí nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Y el apóstol
Pablo también, o sea, ustedes pueden ver ahí el testimonio de 2 o 3 testigos. Tenemos a Juan, tenemos a Pedro, y ahora el apóstol Pablo también habla del nuevo nacimiento en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, donde todos conocemos ese texto que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es el nuevo nacimiento. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nosotros sí comenzamos a ver una transformación en nuestra vida, pero cuando dice que todas las cosas son hechas nuevas, es porque todas esas cosas están en la nueva criatura, que es Cristo en nosotros, la esperanza viva de gloria. Entonces, somos engendrados por el Espíritu al oír la palabra de Dios, al creerla, y en ese momento esa simiente santa, incorruptible, poderosa, justa, divina, está en nosotros. Y desde ese momento, entonces claramente entendemos que somos beneficiados con la esperanza viva, con la seguridad de la salvación, porque todo aquel que nace de nuevo tiene la seguridad de la salvación y tiene también el poder para vencer el mal. Muy bien, entonces esto como una introducción era necesario mencionarlo, pero ahora vamos a los 5 aspectos específicos que nos hablan o que son, como ya hablamos, evidencias o indicadores de que alguien ha nacido de nuevo. El primero es, la encontramos aquí, Primera de Juan, capítulo número 5. No están en el orden escrito por Juan, sino les estoy dando en el orden de importancia, podremos decir así, también hasta en el orden cronológico para nosotros. Primera de Juan, capítulo 5 y verso número 1. Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Bueno, entonces, el primer aspecto que queremos considerar es creer que Cristo es el Hijo de Dios. O sea, cuando estamos hablando de Cristo, estamos hablando del Mesías. Jesús es el Mesías. Él es el Cristo que había de venir. Y obviamente se está hablando de Cristo, no se habla de un humano. Jesús es humano, su cuerpo, la persona, pero Cristo es la persona divina que estaba en él. Y esto es muy importante considerarlo porque hay otro pensamiento que lo voy a mencionar de aquí a poco, que distorce esta verdad preciosa del Señor completamente. Y eso es un peligro. Por eso es que Juan escribe aquí diciendo, y os he escrito esto sobre los que os engañan. O sea, la carta fue escrita exactamente debido a los anticristos que se habían levantado desde los días de Juan, que eran los que no confesaban que Jesús era el Cristo. Entonces, ustedes pueden ver cuán importante es esto. Hasta el propio Señor Jesucristo les dijo a los judíos de quién era hijo el Cristo. De David, él era hijo de David. Y no sabían qué responder. Dice, bueno, si él era hijo de David, ¿por qué le llama Señor? En el Salmo 110, ¿verdad? Dijo el Señor a mi Señor, al Cristo, al ungido, al Mesías. Entonces, si era su Señor, no podía ser su hijo. Jesús, hijo de David, en la carne, en el cuerpo, ¿verdad? Biológicamente. Pero el Cristo es el divino, el que se hizo carne. Él es la persona divina de Dios. Dios mismo manifestado en este mundo. Y eso es diferente. Cuando David pudo reconocer, o sea, el hecho de que alguien de su descendencia haber sido el Cristo fue una promesa que Dios le dio debido a su fe, ¿verdad? Y también a Abraham. Pero no significa que él es menos que el que engendra físicamente, no. Él es el creador, el Señor de los cielos. Ahora,
aquí en el propio capítulo número 2 de la carta de Juan, en el verso 22, dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Jesús es el Cristo. Hay una diferencia. O sea, el nombre completo de nuestro Señor es Señor Jesús Cristo o Jesucristo. Lo que está hablando ahí de su señorío, Señor, el Dios soberano, Jesús de su humanidad y Cristo de su divinidad. Esas tres partes importantísimas de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hay gente que no confiesa que Él es el Cristo, Él únicamente es el Cristo, ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque los dos son uno. Uno. Todo el que niega al Hijo tampoco, dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Increíble. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Bueno, muy bien. Entonces, el primer aspecto es que la primera evidencia o indicador que una persona ha nacido de nuevo es que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Tres aspectos importantes. No en el sentido genérico, porque personas pueden decir, sí, yo creo que Él es Cristo, porque ya han oído tanto culturalmente, religiosamente, invadidos por tantas ideas que Él es el Cristo. Entonces, no es una cuestión de creerlo genéricamente, quiere decir en un sentido vago, como lo confiesa la mayoría de los hombres. Eso es en ese sentido genérico, de la generalidad, porque ellos han oído hablar de Él o no les incomoda aceptarlo como el Cristo. No es aceptarlo genéricamente en ese sentido. Tampoco es aceptarlo en el sentido intelectual. O sea, de simplemente aceptar, sí, que Él es Dios, no lo pueden negar, tienen miedo, son religiosos hasta cierto punto, y hasta eso puede parecer muy elogiable, ¿verdad? Diga, sí, pues, entonces sí, si creen en Cristo, entonces está bien. Pero no es una cuestión solo de creerlo intelectualmente. Eso no es suficiente para recibir la salvación. De hecho, aquí en la carta de Santiago, después del libro de Hebreos, en el capítulo número 2 y en el verso 19, dice, ¿tú crees en Dios, que es uno, el Hijo y el Padre? Bien haces, dice. También los demonios creen y tiemblan. O sea, no, ellos tienen un conocimiento intelectual de quién es Dios, pero eso no es suficiente. El Señor no salva demonios, no salvó a los ángeles caídos, todos están conscientes de su existencia. Eso no salva a nadie. De hecho, cuando vamos al libro de Marcos, porque si los demonios también creen en Dios y tiemblan, dice, porque saben quién es Él y qué les espera de destino. En Marcos capítulo número 1, en el verso 32, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Fíjense, qué tremendo, la gente endemoniada. Hasta el día de hoy hay gente endemoniada y muchos no se dan cuenta. Y echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Intelectual, le conocían y no lo dejaba hablar. Los hombres, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no le conocieron. Por eso dice que la luz vino a este mundo, pero los hombres no la conocieron, no le recibieron, no creyeron en Él. Pero el que cree en Jesús, en el nombre del Santo Hijo Jesús, Él es salvo y Él es hecho, recibe el poder, la capacidad, la gracia divina para ser hijo de Dios. Porque no es una cuestión solo de ser humano para ya considerarse hijo de Dios. He oído eso muchas veces. No, pero todos somos hijos de Dios. No. Todos somos las criaturas de Dios. Dios nos hizo y Dios vino a salvar a todos los hombres, pero a todos aquellos que pueden ver la luz, que pueden recibirla, que pueden buscarla, que pueden confesar sus pecados.
es necesario antes para poder venir. Por eso dice que es necesario nacer de nuevo de agua y de espíritu. ¿Qué significa eso? Yo ya lo he explicado muchas veces anteriormente, pero se refiere al agua, se refiere al arrepentimiento. Por eso es que dice Juan, yo vine bautizando en agua para arrepentimiento. O sea, cuando dice del agua y del espíritu, son dos acciones importantes, ¿verdad? Es cuando una persona reconoce su pecado, ve su necesidad, lo confiesa y se arrepiente de todo corazón. Entonces, el Espíritu Santo confirma ese arrepentimiento, esa fe, entra en él y nace de nuevo. Nacer de agua, del arrepentimiento y del Espíritu por obra de Dios en su corazón. Muy bien, entonces no es a través del aspecto intelectual. Es más, yo creo que vale la pena que consideremos lo que está escrito en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 4, y dice en el verso 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él probablemente sea el pasaje paralelo de Marcos que leímos, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú, escuchen, tú eres el Hijo de Dios. El Cristo es el Hijo de Dios. Y dice, pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Entonces, ¿quién es el Cristo? Es el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es Dios mismo hecho carne, como dice en Juan capítulo 1, verso 1, y el verbo de Dios se hizo carne, ¿no? Y el verbo era Dios, dice, y el verbo estaba con Dios. Entonces, no hay ninguna diferencia entre el Padre y el Hijo. Se hizo el Padre y el Hijo, se manifestó en carne para que nosotros entendiéramos la relación que como hijos necesitamos tener con Dios. Por eso dice que Dios es uno. No adoramos a tres dioses, es solo uno, pero manifestado en esa forma, y obviamente dice Dios es espíritu, por eso es que solo hubo una manifestación única en la carne, con el cuerpo de Jesús, y después él fue a los cielos, regresó a su Padre y nos envió el Espíritu Santo para que esté en cada uno de nosotros. Por eso él dijo, les conviene que yo me vaya, porque si él se quedaba aquí, continuaba en su cuerpo. Pero si él se iba, el Espíritu Santo sería enviado en su nombre para que esa simiente divina estuviera en nuestros corazones. Entonces, no es a través de un sentido genérico que vamos a decir que sí creemos en el Cristo, no es a través de un sentido intelectual, porque los demonios sabían quién era el Cristo. Ellos confesaban, reconocían que el Hijo de Dios era el Cristo. Y tampoco debe ser confesado o creído en el sentido de la nueva era. La nueva era es un movimiento religioso que predica, que proclama, escuchen esto, la nueva era. Tengan cuidado con eso. Hay libros, muchos libros de la nueva era, movimientos de la nueva era. Y ellos dicen que Jesús tenía el Espíritu de Cristo. Tenía el Espíritu de Cristo. En otras palabras, ellos también creían que Buda también tenía el Espíritu de Cristo. Ellos creían también que Mahoma tenía el Espíritu de Cristo. La nueva era también cree que Confucio en la China también tenía el Espíritu de Cristo. No, entonces quiere decir que muchos caminos nos llevan a Roma, como dice por ahí el dicho. Muchos caminos nos llevan a los cielos. Cualquier religión nos puede llevar a los cielos. Esa es la peor farsa, la peor mentira que los hombres pueden tragar. Cristo mismo dijo, yo soy el camino. Felipe le preguntó, ¿cómo iremos al Padre? Yo soy el camino, dice. Pero entonces le dijeron también, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuánto tiempo he estado contigo, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué confesión más poderosa. Y eso era suficiente. Entonces, es importante para nosotros entender esto porque todos sabían que él era el Cristo. Entonces no podemos tampoco creer desde la perspectiva de la nueva era. No, Cristo es el único.
El venidero. Entonces, pero entonces, ¿qué hay de todas esas religiones? ¿Qué hay de todas esas naciones que aún no han oído? Su oportunidad tendrán, oportunidad ya han tenido, y el Señor se mueve de diferentes formas y tiene caminos misteriosos para salvar a los hombres. A pesar de que nosotros somos los responsables de llevar el evangelio, el Señor también se manifiesta. Dice que la naturaleza cuenta la gloria del firmamento, anuncia la obra de sus manos. Alguien puede conocer al verdadero y único Dios a través también de lo que Él ha hecho. Es evidente las formas como Dios se puede mover. Muy bien, entonces no es a través de ese movimiento. Debe ser a través de una experiencia personal. No debe ser solamente el Cristo anunciado para Israel, el Mesías, el ungido que los libertaría, sino es cierto que es el Cristo de toda una nación, de todo un pueblo de judíos y gentiles salvos, pero también debe ser mi Cristo. O sea, lo que estoy diciendo es que creer en el Señor, como dice aquí en Juan, aquel que es nacido de Dios, aquel que confiesa que Jesús es el Cristo. O sea, es mi Cristo, es mi Salvador, es una experiencia personal. El nuevo nacimiento también es una experiencia personal, no es genérica. El nuevo nacimiento no es una experiencia intelectual, el nuevo nacimiento es una experiencia espiritual. Tal como Pedro confesó cuando leemos en Mateo capítulo 16 del verso 13 al 18, dice que el Señor, vamos ahí para que ustedes, 13, Mateo 16, 13. Viniendo, dice Jesús, de la región de Cesarea de Filipo, preguntó, o sea, estaba allá en Galilea, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjense, esta opinión. ¿Quién dicen los hombres? No ustedes, discípulos, mis hijos. ¿Quién dicen los hombres? Los que no son convertidos, los del pueblo, religiosos, que es el Hijo del Hombre, él. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista. O sea, otra vez, puede ser este, puede ser lo otro, puede ser cualquier hombre. Otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Bueno, qué triste. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su propio punto de vista. Tú puedes también tener tu propio punto de vista y tú quieres tener la razón y nadie te va a quitar eso a pesar de lo que la Biblia dice. Cuidado con eso. Dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y ahí viene la respuesta maravillosa del Espíritu de Dios, del propio Dios. Y entonces Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así llamaban también. Tú eres el Santo, el Hijo del Altísimo, llamaban los demonios, porque lo conocían. O sea, él es eterno. Cristo es el eterno Dios. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esa revelación no viene por un entendimiento humano, no viene por religiosidad, no viene por inteligencia, viene por revelación de Dios, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, queridos hermanos, lo que une a todos los verdaderos creyentes es el nuevo nacimiento. Lo que nos une a todos los verdaderos creyentes en todo el mundo es el nuevo nacimiento. O sea, significa que todos tengamos la simiente santa e incorruptible de Dios dentro de nosotros. No es ser cristiano nominal, de la nómina, de la lista. No, es la lista no humana, es la lista de los cielos. Esa es la que nos hace diferentes. Bueno, entonces el primer punto es confesar, creer de todo corazón personalmente que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios que vino a salvarme principalmente a mí. Vino a salvar a toda la humanidad, pero es una experiencia personal. Yo no puedo salvar a otro. Es Dios a través de una palabra, a través del testimonio, pero es Dios el que hace nacer. Nadie podía nacer físicamente por su propia cuenta. Se necesitó de sus padres para nacer de nuevo.
para nacer en esta tierra físicamente. Así es en el mundo espiritual. Nadie puede nacer de nuevo solo porque quiere. No, es imposible. Es por obra del Espíritu Santo. Eso es de agua y del Espíritu. Bueno, el otro aspecto que es una evidencia o indicador de haber nacido de nuevo es practicar la justicia. Dice aquí en Juan, vamos otra vez a primera de Juan, capítulo número 2. Esto es muy importante, practicar la justicia, o sea, vivir como justo, caminar en esa justicia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Si sabéis que Él es justo, porque lo es, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Otra característica, otro indicador que usted y yo hemos nacido de nuevo es que vivimos rectamente. Hacemos justicia. Esto es vital en nuestra vida. No solamente amar la justicia, como dice un libro de los Salmos, ama la justicia y aborrece la iniquidad. Esto es importantísimo. Dos aspectos que no se pueden separar. Entonces, amar la justicia y practicarla. La razón es porque Él es justo, dice. Fíjense qué tremendo. Porque Él es justo. No estamos hablando de la justicia propia, que aquella que yo medio hago para emparejar la situación. No, y tampoco es aquella justicia que practicaban en los días de Jesús, pensando que siendo personas justas desde su perspectiva ya se habían ganado el cielo. No. La justicia que es fruto, primeramente, justicia que es fruto, primeramente, de nuestra fe en Jesús, el Cristo. Nuestra fe en Él nos hace ser justos. Primero porque dice que hemos sido justificados, pues, por la fe. O sea, es una justicia que nos ha sido imputada. Eso significa legalmente que nos ha sido concedida. Nosotros tenemos esa justicia en nosotros. El hombre no es justo, no hay justo ni aun uno, dice la Escritura, claramente. Entonces, esa justicia es la justicia de Dios que está en nuestras vidas y es la justicia que brota por la fe en Jesucristo, primeramente. Y segundo, escuchen esto, es una justicia inevitable. ¿Cómo así inevitable? Sí, porque brota por la nueva criatura que mora en nosotros. Es la justicia de Cristo en mí. Yo necesito identificarme con esa justicia. Es una justicia que transforma nuestro modo de pensar, nuestro modo de hablar y nuestra conducta, o sea, nuestro modo de caminar. Como leemos también aquí en Primera de Juan, capítulo 3 y verso 7, dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Recuerden lo que leímos en el 2:29. Si sabemos que Él es justo, también debemos que aquel que hace justicia ha nacido de Dios. Entonces, nosotros, si hemos nacido de nuevo, seremos personas correctas, justas. No haremos negocios incorrectos, no solamente porque es algo ilegal, porque no conviene, porque voy a perder dinero, no. Es porque amamos a Dios, sabemos que Él es justo y yo también voy a ser justo. ¿Que puedo perder dinero con eso? No importa. Yo no voy a abrir mano, o sea, no voy a comprometer mi integridad espiritual por agradar a alguien o por agradar también a mi propia carne. No, vamos a ser justos con nuestros negocios, pagamos lo que pagamos. Si perdemos, Dios nos va a recompensar, tengan la seguridad. Si alguien nos engañó, Dios también nos va a recompensar. Porque a veces podemos fallar en cuestiones de negocios. Pero debamos ser justos en el trato con las personas. No vamos a ser personas parciales, seremos imparciales. Nuestro amor será, a pesar de que tenemos calificaciones de nuestro amor, ¿verdad? Amamos más a nuestros familiares que a otros, también nuestros amigos. Hay una clasificación de niveles, digamos así, de amor, pero debemos amar de todo corazón. Y la justicia tiene que fluir como parte de nuestra relación con Dios. Entonces, esa justicia nos transforma, es una justicia llena de acciones, como dice aquí en el verso número 10 de Primera de Juan, capítulo 3.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios, nacidos de nuevo. Hijos del diablo, aún hombres del mundo, sin la experiencia del nuevo nacimiento. Todo aquel que no hace justicia, escuchen, y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, una de las formas, evidencias, indicadores de que hemos nacido de nuevo es que amamos al hermano. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, escuchen este mensaje aquí, este versículo, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Aquí dice, ¿y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, Abel fue un hombre justo y eso comprometió su vida, comprometió su integridad física porque su propio hermano en la carne biológico lo mató. Quiere decir que nuestra vida correcta también va a condenar a otros. Por eso también dice que Noé por su fe condenó al mundo, porque también su fe, la fe de un hombre también va a hacer que tengamos justicia, una vida correcta. Alguien que dice que tiene fe en el Señor y vive de una forma incorrecta, no, nada. O sea, tiene que haber cambios mentales, pensamientos, cambios en nuestra forma de hablar, agradable, llenos de gracia, llenos de sal, la gracia de Dios, y caminar correctamente. Entonces, vamos a ser justos en todos los aspectos. No andaremos en lugares incorrectos, no buscaremos lo que nos conviene a nosotros, sino haremos lo que es la voluntad de Dios. Es la justicia que se basa en Cristo, en el sacrificio de Cristo. Es la justicia que confía en el sacrificio de Cristo, ¿entienden? Somos justos, hemos sido presentados justos delante del Padre por la obra de Cristo, no por lo que yo soy. Tú puedes ser una persona correcta, pero ser una persona correcta no es suficiente. Tú tienes que confiar en el sacrificio de Cristo, porque es eso lo que nos da la justicia divina, no la justicia humana. Una persona puede ser muy buena gente, pero no es suficiente. Entonces, se tiene que basar en la justicia del sacrificio de Cristo, y que será obviamente una justicia reflejada porque somos hijos de Dios. ¿Cómo así? La justicia de aquellos que han nacido de nuevo será evidente, será reflejada. No necesitamos aparentar justos, no necesitamos aparentar nuestra santidad y nuestra aureola de santos. No, la persona justa es justa, y los demás lo van a conocer. Por ejemplo, la persona que nos engendró, nuestros padre y madre, engendró, concibió, dieron a luz. Todos ellos, estas dos personas, nuestros progenitores, ellos han tenido una cierta, digamos así, en nosotros, una réplica de lo que ellos son. Tal vez no en todos aspectos, pero nos transmitieron físicamente, hasta a veces en el temperamento, parte de sus propias vidas, ¿verdad? Tenemos la nariz del papá, los ojos de la mamá, el color del cabello del papá, la altura de la mamá, o tendremos, en fin, las orejas de forma como de la mamá, la boca como el papá. Yo, por ejemplo, mi boca es como la de mi mamá, la nariz es como la de mi papá, la cabeza es como la de mi papá. O sea, tenemos características físicas, los brazos también son los de mi papá, que la estatura no es propia. Él era alto, poco, pero la estatura viene también de mi mamá, de los hermanos de mi mamá eran altos. Yo no soy alto, promedio, ¿verdad? En Guatemala tal vez sí tengo un poco alto, pero aquí es promedio, 1,80, es una persona promedio, hay personas mucho más altas. Pero no importa, lo que estoy viendo es que los aspectos físicos que son un reflejo de nuestros padres. Ahora, eso es en lo natural. Asimismo, también en lo espiritual. Cuando nosotros venimos a nacer de nuevo, también traemos características espirituales de nuestro Padre Celestial. O sea, también se manifestará la justicia, ¿sí? La justicia de Dios, que tiene como base el sacrificio de Cristo. La luz, seremos luz, porque el mismo Señor dice, vosotros sois la luz del mundo, no se puede esconder, y ahí, vosotros sois la sal de esta tierra, para evitar la corrupción del mundo. Eso es parte
de la preservación que es Dios para su creación. Entonces nosotros también tendremos bondad, tendremos verdad, tendremos el amor de Dios en nuestra vida. Todas esas características, por ejemplo, lo que habla en Gálatas capítulo 5, verso 22 en adelante, sobre el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas, dice, son parte del carácter de Dios. Eso también va a manifestarse en nosotros. Así es que la otra característica segunda que evidencia y que es un indicador del nuevo nacimiento es que toda persona que nace de nuevo es una persona correcta. ¿Sí? No hipócritamente, no fariseamente, sino de corazón. Porque Él es justo, también necesitamos ser justos. Por eso dice que aquel que así como Él es puro, todo aquel que lo sigue necesita estar también santificándose. Es más, también la Escritura dice aquí que ahora, hijitos, permaneced en Él. Estoy leyendo en 1 de Juan 2, 28. Para que, dice, permaneced en Él, en la justicia, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza. Vean qué importante, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. O sea, no es solamente, yo soy salvo, pero vivo como quiero, porque la salvación no vino propiamente para hacerme una persona santa. No, yo soy lo que soy. No, también necesito practicar la justicia, dice, para que cuando Él se manifieste, yo no me aleje, dice, y no nos alejemos avergonzados, porque no reflejaremos, porque cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, veremos esas características. Entonces estamos aquí en la tierra para desarrollar esas características divinas en nosotros. Tercer aspecto está en 1 de Juan, capítulo número 3, y verso número 9 y 8. Esta es la tercera evidencia, el tercer indicador de que hemos nacido de nuevo. Vean ustedes qué importante. 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Todos concordamos. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para eso vino, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Pecados. Para deshacer las obras del diablo. Él vino para eso, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice aquí en el primer capítulo. Luego en el verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios, vean ustedes aquí otra vez el término, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y de hecho, en el griego dice, no hace pecado, porque no practica quiere decir que de vez en cuando lo puede hacer, pero una práctica es algo constante. También no está errado ese sentido, porque todos fallamos, todos pecamos en un momento determinado. Dice que si alguien dice que no ha pecado es un mentiroso y hace a Dios mentiroso. Es necesario que reconozcamos que aún somos pecadores. Eso es verdad, ¿verdad? Y en ese sentido podemos aceptar ese término que dice aquí, no practica el pecado, o sea, no vive pecando. Ahora, si peca, como dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, estoy leyendo en el capítulo 1, verso 8 al 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, capítulo 2, estas cosas os escribo para que no pequéis, dice. O sea, hasta en los días del apóstol Pablo, hasta el día de hoy, todos los cristianos continuamos fallando, pecando. No está diciendo que no vamos a pecar. Lo que sucede es que tenemos que entender que en nosotros hay dos naturalezas. La naturaleza divina, que es la nueva naturaleza, que esa no peca, y la naturaleza humana que continúa fallando. Por eso es que tu lucha, la carne, y oh, miserable de mí, Romanos capítulo 7, Pablo diciéndolo, ¿verdad? Hombre que no hace la voluntad de Dios y la lucha y miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Entonces ahí viene el Espíritu. Por eso dice también en Gálatas, no obedezáis a vuestra carne, sino
que nos sometamos a la obra del Espíritu. Entonces, hay una lucha, sí, pero también por eso es que existe el fruto del dominio propio, porque el Señor, a través de su Espíritu, de esa nueva naturaleza que está en nosotros, nos da ese dominio para controlar la carne y no pecar. Si fallamos, no se preocupe. Dice aquí, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, como los cristianos, sino también por los de todo el mundo. Si confiesan sus pecados, se apartan y buscan al Señor. Como dice Romanos 28:13, aquel que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. O sea, Dios está esperando que cada uno de nosotros manifestemos esa disposición de abandonar la vida de pecado. Con permiso. Entonces, no vamos a vivir en la práctica del pecado. Como leemos ahí en 1 de Juan 3, 9 y 8. La razón principal de no vivir pecando es porque la presencia de la simiente santa está en nosotros. La simiente santa que es el Señor. Por eso aquí podemos mencionar nuevamente 2 de Corintios 5:21. Permítanme conferir. Primera de Corintios 5:21. No. Es 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. Y en el verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Es lo que el Señor quiere dar. De hecho, a persona que verdaderamente se convierte al Señor, que nace de nuevo, muchas de sus cosas viejas quedan en el pasado. Ya no fuma, ya no bebe, ya no es inmoral, no es mujeriego, hablando de hombres. La mujer ya no va a vivir como cualquier persona del mundo, ¿sí? Hay evidencias, va a ir a la iglesia, va a leer su Biblia, tiene comunión, ora, da sus diezmos, invierte en el reino de Dios, no se dedica solo a sí misma, vive pendiente de las cosas celestiales, evangeliza, da testimonio, en fin, muchos aspectos cambian la vida de una persona a través de nacer de nuevo. Entonces, y ya no peca, no vive pecando, no miente. Varias veces el Señor lo dice en el Nuevo Testamento que no debemos mentir. Bueno, es uno de los mandamientos, ¿verdad? Pero las personas mienten fácilmente. A veces por la presión que reciben de alguien, a veces por conveniencia, a veces para no ser avergonzados. No, necesitamos aprender a no mentir. Y eso también lleva un proceso para no fallar delante del Señor. Entonces la nueva naturaleza no puede pecar, y esa es la clave. Por eso todas las cosas son hechas nuevas. Esa nueva naturaleza, recuerden, no somos nosotros. Nosotros estamos siendo transformados por ella, ¿verdad? Están las dos naturalezas, mi carne, mi vieja naturaleza acostumbrada al mal, por eso continúo luchando, y la nueva naturaleza que está en mí, que no peca, y esa me garantiza algo maravilloso. Entonces, fuimos librados del cautiverio del diablo. Como dice allí en Juan, el diablo peca desde el principio, y él lleva a sus hijos, los hijos del diablo, a vivir debajo de las tinieblas, debajo de la mentira, debajo del engaño, debajo de la injusticia, de la impiedad. Y el Señor, cuando Él viene y nos transforma, nosotros salimos del cautiverio. Por eso es que la salida de Israel del pueblo de Egipto es una figura de eso. Salimos del mundo libertados del cautiverio para vivir para Dios. Ahora ya no más estamos bajo el dominio del enemigo, de Faraón, del diablo, sino bajo el dominio del Señor. Dice, ahora ya antes, Romanos 6, si antes obedecíamos a la carne, ahora somos
siervos, esclavos de Jesucristo, esclavos de la justicia que es Él. Entonces no obedecemos más a la carne, sino obedecemos al Espíritu. Como ya les mencioné, Gálatas capítulo 5, verso 16 al 25. Entonces esa es la nueva criatura. Pero ahorita llegamos al cuarto, ya vamos a terminar. Y otra de las evidencias o características o indicadores de que una persona ha nacido de nuevo es que ama y conoce a Dios. En Primera de Juan, capítulo 4, verso número 7, leemos ahí: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Escuche, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama es nacido de Dios. Otra característica, discúlpenme repetirlo, pero es importante. Otro indicador de que alguien ha nacido de nuevo es que ama y conoce a Dios. ¿Qué significa eso? Significa que primero cuando dice aquí, amados, amémonos unos a otros, no se nos pide aquí únicamente que nos amemos como mandamiento, porque el mismo Juan dice ahí, un nuevo mandamiento doy, y no es que sea nuevo, pero les doy un nuevo mandamiento, dice que os améis los unos a los otros, porque es el segundo mandamiento con promesa. No, perdón, el segundo más grande mandamiento. El primer mandamiento con promesa es honrar a tu padre y a tu madre. Pero aquí está diciendo que no es que nos está pidiendo que amemos solo por el mandamiento. Esto es importante. Debemos obedecer también, pero no es este el sentido que nos está diciendo aquí. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Vean ustedes qué precioso esto, qué profundo. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, está diciéndonos eso, no para recibir el amor divino como recompensa. Debemos amarlo para que Él nos ame a nosotros. No, porque bien claramente dice la Escritura que Él nos amó a nosotros primero. Nosotros amamos a Dios como resultado de que Él nos amó a nosotros. Entonces, Él no está esperando que lo amemos para que Él nos recompense. No, Él nos amó antes de que nosotros lo amáramos. Entonces, amamos como fruto de la relación y comunión con Dios. O sea, en otras palabras, es algo espontáneo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y como Dios es la nueva criatura en Cristo, está morando en nosotros, ese amor va a fluir. Eso es importante. Es como una extensión de una cuerda. Una cuerda, un lazo que viene de Dios. O sea, los lazos de amor que nos atrajeron a su presencia, esos lazos se extienden. O sea, viene hacia mí y luego va a otro y va a otro y enlaza a otro y así por delante. El amor de Dios se va enlazando a todos y nos va uniendo en un solo cuerpo. La razón es porque Dios es amor. Esa cuerda viene de Dios. Y también, por otro lado, amamos a Dios por gratitud. Vean ustedes que aquí donde dice amados, verso 7, pareciera que ese amados es un calificativo, ¿sí? Se está refiriendo a los cristianos. Oh, amados, oh, amados, ¿cómo están los amados, los queridos hermanos? No es solamente en el sentido de referirse a los hijos de Dios. Aquí está en el griego antiguo. Vean ustedes, en el griego antiguo, la Biblia dice aquí, aquellos que son amados. Donde dice amados, dice, aquellos que son amados. ¿Amados por quién? Por Dios. Aquellos que son amados, amémonos unos a otros. Entonces, debido a que ya estamos siendo amados, estamos disfrutando y nos deleitando en ese amor divino, amamos por inercia, amamos por continuidad, amamos porque somos una extensión, somos agentes que llevan ese amor hacia a otras personas. Entonces, otra evidencia o indicador que hemos nacido de nuevo es el amor fluyendo en nosotros, resultado inevitable de tener en nosotros la simiente divina, la cual es amor, porque Dios es amor. Y por último, y no menos importante,
La quinta. Otra evidencia, otro indicador de que una persona ha nacido de nuevo, lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 5, verso número 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Estamos venciendo el mundo? ¿Estamos venciendo las pruebas? ¿Estamos venciendo la tribulación? ¿Estamos venciendo la tentación? Porque vamos a ser tentados, podemos caer. Muchos de nosotros hemos caído muchas veces durante toda nuestra vida, pero el Señor está llevándonos a un estado de madurez de tal manera que estamos dominando eso. Tiene que haber un dominio, tiene que haber una conquista. Tenemos que ser vencedores. Por eso dice aquí, a otra evidencia muy importante, todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero no es una fe de creencia, en ese sentido, no. Es nuestra fe en el Hijo de Dios, porque dice en el verso 5, ¿quién es el que vence al mundo sino a el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Cristo? O sea, terminamos aquí como comenzamos. Recuerdan que la primera era que el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Pues aquí ahora ha nacido de nuevo, vence al mundo porque tiene la presencia del Señor y su fe en el nombre del Señor Jesucristo le da una gran victoria. Entonces, el Señor quiere hacernos vencedores. Como dice en Juan capítulo 16, verso 33, el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No tengáis miedo, yo he vencido al mundo. Esa noche sería entregado para ser aprisionado y llevado delante del pretorio con Pilato y con los sumos sacerdotes Anás y Caifás. Y después sería crucificado. Él estaba consciente de lo que estaba para vivir. Pero él dice, yo he vencido al mundo. No tengáis, yo he vencido al mundo. No es una cuestión de que, si paso esto lo voy a vencer. No, yo ya lo he vencido. Independientemente si paso por esa tribulación, si soy humillado, si soy martirizado, como sucedió con Jesús, que pasó por momentos físicamente duros y espiritualmente también, porque fueron los principados y potestades de las tinieblas que estaban detrás de los hombres para maltratar también a Jesús. Entonces hay una gran victoria. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 14, dice, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La meta divina no es que nos quedemos como niños o como jóvenes, que crezcamos. La meta divina es que lleguemos a ser vencedores de nosotros mismos, de nuestra carne, de nuestros apetitos, de nuestros placeres mundanos, de nuestros objetivos carnales. No quiere decir que ya no vivamos utilizando un carro, que tengamos nuestra casa. No estamos hablando nada de eso. Estamos hablando de poner en el corazón en esas cosas. Necesitamos, Dios sabe que necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos una casa, necesitamos movimentarnos. No hay ningún problema. El problema está en poner el corazón en esas cosas. Entonces, como dice también en Apocalipsis capítulo 3, verso 21, dice, y aquel que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, el Señor está esperando que nosotros también seamos vencedores. ¿Por qué? Porque otra de las evidencias, otro indicador de que alguien ha nacido de nuevo es un vencedor del mundo. Y por último, quiero leerles aquí en Romanos capítulo número 8, en el verso 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, el hecho de que Dios esté con nosotros no quiere decir que no pasemos por momentos difíciles, por injusticias, por calumnias, por enfermedades. Si Dios está conmigo, ¿por qué estoy pasando por eso? No. Si Dios está contigo, pasarás por todo eso siendo vencedor.
Ese es el mensaje. Dice aquí, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y lo que pensamos es, entonces puedo ser rico y millonario. Puede, sí, ¿verdad? Si no pones tu corazón en las cosas, no hay ningún problema en ser rico, millonario y ser cristiano. Solamente que pongas tu corazón en las cosas del Señor, porque así serás generoso, dadivoso y un ejemplo de vida. Dice, son pocos, eso sí, en este mundo. Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que está además hasta a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y aquí vamos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Puro cordero, ¿verdad? Somos contados como ovejas de matadero. Nos van a perseguir. Aquel que sigue a Jesús también va a tener el mismo destino. Antes, pero dice aquí, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces la victoria nos está garantizada. Si hemos nacido de nuevo, también vamos a vencer al mundo. Resumiendo, para tener todo claro, primera referencia, indicador de que hemos nacido de nuevo, es que creemos que Jesús es el Cristo, mi Salvador, mi Señor, mi Dios. Segundo, hemos nacido de nuevo si practicamos la justicia, ¿sí? Tercero, no vivimos en la práctica del pecado. Cuarto, amamos y conocemos a Dios y amamos a los hermanos también. Y quinto, hemos vencido al mundo. Amén. Que el Señor los bendiga y haga fructificar esta palabra en sus corazones. Padre amado, en el nombre de Jesús, encomendamos a tus hijos y a tus hijas para que sean bendecidas, bendecidos, y que esa palabra fructifique a 1000, a 100 por uno. Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros viva de acuerdo a esa realidad. Hemos nacido de nuevo para la gloria de Dios y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias. Amén. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo domingo y felicitaciones por las puertas nuevas. Y también en breve cada uno de nosotros va sin duda a contribuir para que también tengamos nuestro piso. Amén.